12. La mente subconsciente, el enlace conector. El 11º paso hacia la riqueza. El subconsciente consiste de un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente objetiva a través de cualquiera de los 5 sentidos es clasificado y registrado, y del que los pensamientos pueden ser recordados o retirados del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Recibe y archiva las impresiones sensoriales o pensamientos sin importar su naturaleza. Usted puede, voluntariamente, plantar en su subconsciente cualquier plan, pensamiento o propósito que desee trasladar en su equivalente físico o monetario. El subconsciente actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sentimientos de emoción, tales como la fe. Considere esto en conexión con las instrucciones del capítulo sobre el deseo para dar los 6 pasos allí descritos, así como las instrucciones dadas en el capítulo sobre diseño y ejecución de planes, y comprenderá la importancia del pensamiento transmitido. El subconsciente trabaja día y noche. A través de un método de procedimiento desconocido para el hombre, la mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que transmuta voluntariamente nuestros deseos en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. Usted no puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí puede transmitirle voluntariamente cualquier plan, deseo o propósito que desee transformar en una forma concreta. Vuelva a escuchar las instrucciones acerca del uso del subconsciente en el capítulo sobre la autosugestión. Existen muchas evidencias que respaldan la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. Él, por sí solo, contiene el proceso secreto por el cual los impulsos mentales se modifican y se cambian en su equivalente espiritual. Él, por sí solo, es el medio a través del cual la oración se puede transmitir a la fuente capaz de contestar las oraciones. El subconsciente y el esfuerzo creativo. Las posibilidades de esfuerzo creativo conectado con el subconsciente son grandiosas e imponderables. Inspiran asombro. Nunca abordo la discusión del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad, debido quizás al hecho de que toda la reserva de conocimiento del hombre sobre este tema es tan lastimosamente limitada. El mismo hecho de que la mente subconsciente es el medio de comunicación entre la mente pensante del hombre y la inteligencia infinita es, de por sí, un pensamiento que casi paraliza la razón. Una vez que usted ha aceptado como realidad la existencia del subconsciente y ha comprendido sus posibilidades como un medio para transmutar sus propios deseos en su equivalente físico o monetario, comprenderá todo el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. También comprenderá por qué se le ha advertido repetidamente que haga sus deseos claros y los escriba. También entenderá la necesidad de la perseverancia al seguir las instrucciones. Los 13 principios son los estímulos con los que usted adquiere la habilidad de alcanzar e influir su subconsciente. No se desanime si no puede hacerlo al primer intento. Recuerde que el subconsciente solo podrá ser dirigido voluntariamente mediante el hábito y bajo las directrices dadas en el capítulo sobre la fe. Aún no ha tenido usted el tiempo suficiente para dominar la fe. Sea paciente, sea perseverante. Muchas de las afirmaciones hechas en los capítulos sobre la fe y la autosugestión se repetirán aquí, para el beneficio de su subconsciente. Recuerde, su subconsciente funciona voluntariamente, sea que usted haga esfuerzos por influirlo o no. Esto, naturalmente, le sugiere que los pensamientos de temor y pobreza y todos los pensamientos negativos sirven como estímulos para su subconsciente, a menos que usted domine esos impulsos y le provea un alimento más deseable. El subconsciente no permanecerá ocioso. Si fracasa en implantar deseos en él,
se alimentará de pensamientos que le llegarán como resultado de su negligencia. Ya hemos explicado que los impulsos del pensamiento, tanto negativos y positivos, llegan continuamente al subconsciente desde las 4 fuentes mencionadas en el capítulo sobre transmutación del sexo. Por el momento, es suficiente con que recuerde que usted vive a diario en medio de toda clase de impulsos de pensamiento que llegan a su subconsciente sin su conocimiento. Algunos de esos impulsos son negativos, otros son positivos. Usted tiene ahora la tarea de intentar ayudar a cerrar el flujo de impulsos negativos y de ayudar a influir voluntariamente su subconsciente por medio de impulsos positivos de deseo. Cuando logre esto, poseerá la clave que le abra la puerta a su subconsciente. Además, controlará esa puerta tan completamente que ningún pensamiento indeseable podrá influir su subconsciente. Todo lo que el hombre crea comienza en forma de un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento. Con la ayuda de la imaginación, los impulsos de éste pueden ser organizados en planes. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede usar para la creación de planes o propósitos que conducen al éxito en la ocupación elegida. Todos los impulsos de pensamiento cuya transformación en su equivalente físico se pretende y que se plantan voluntariamente en el subconsciente, deben pasar a través de la imaginación y ser mezclados con fe. Mezclar la fe con un plan o propósito que se pretende someter al subconsciente solo puede hacerse a través de la imaginación. De estas afirmaciones, usted puede observar que el uso voluntario del subconsciente exige la coordinación y aplicación de todos los principios. Ella Wheeler Wilcox dio pruebas de su comprensión del poder de la mente subconsciente cuando escribió: «Nunca se sabe lo que un pensamiento hará, si volverá con odios o amores, pues los pensamientos cosas son, que con sus ligeras alas vuelan más rápido que palomas mensajeras. Siguen la ley del universo. Cada cosa atrae más de lo mismo, y por eso aceleran en su vuelo para traer de vuelta cualquier cosa que haya salido de la mente». La señora Wilcox había entendido la verdad, que los pensamientos que salen de la mente también se meten bien profundo en su propio subconsciente, donde sirven como imán, patrón o modelo por el cual el subconsciente es influenciado a traducirlos en su equivalente físico. Los pensamientos son realmente cosas, por la razón de que cada cosa material comienza en la forma de energía de pensamiento. El subconsciente es más susceptible de ser influido por impulsos de pensamiento mezclados con sentimiento o emoción que por aquellos que surgen solo de la parte racional de la mente. De hecho, muchas evidencias apoyan la teoría de que solo los pensamientos emocionalizados tienen influencia de acción sobre el subconsciente. Es un hecho conocido que la emoción o el sentimiento gobiernan a la mayoría de las personas. Si es cierto que el subconsciente responde más rápido y se ve influido con más facilidad por impulsos del pensamiento mezclados con emoción, resulta esencial familiarizarse con las emociones más importantes. Existen 7 emociones positivas principales y 7 emociones negativas principales. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento, que aseguran su paso hacia el subconsciente. Las positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través del principio de autosugestión en los impulsos del pensamiento que el individuo desee pasar a su subconsciente. En el capítulo sobre la autosugestión se dieron instrucciones al respecto. Estas emociones o impulsos de sentimiento pueden compararse con la levadura del pan, porque constituyen el elemento de acción que transforma los impulsos del pensamiento del estado pasivo al activo. Así se comprende por qué es más fácil actuar sobre los impulsos de pensamiento que han sido bien mezclados con emoción, que sobre los impulsos de pensamiento originados en la fría razón. Usted se está preparando para influir y controlar la audiencia interna de su subconsciente para transmitirle el deseo de obtener dinero, que quiere transmutar en su equivalente monetario. En consecuencia, es esencial que comprenda el método para dirigirse a esta audiencia interna. Usted debe hablar su lenguaje, o no atenderá su llamada, y el lenguaje que comprende mejor es el de la emoción o del sentimiento.
Describamos entonces las 7 emociones positivas y las 7 negativas, para que usted utilice las positivas y evite las negativas al dar instrucciones a su subconsciente. Las 7 emociones positivas principales. La emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo, la emoción de la esperanza. Hay otras emociones positivas, pero estas 7 son las más poderosas y las que se utilizan con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo. Domine estas 7 emociones. Solo pueden dominarse mediante el uso, y las otras emociones positivas estarán también a su disposición cuando las necesite. En relación con esto, recuerde que usted está estudiando un audiolibro que tiene la intención de ayudarle a desarrollar una conciencia del dinero, llenándole la mente de emociones positivas. Uno no desarrolla conciencia del dinero llenando la mente con emociones negativas. Las 7 emociones negativas principales deben ser evitadas. La emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición, la emoción de la ira. Las emociones positivas y negativas no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Unas u otras tienen que dominar. Es su responsabilidad asegurarse que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de su mente. En esto la ley del hábito vendrá en su ayuda. Adquiere el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Eventualmente dominarán su mente de forma tan completa que las negativas no podrán entrar. Solo si sigue estas instrucciones literal y continuamente podrá adquirir control sobre su subconsciente. La presencia de una sola emoción negativa en su subconsciente es suficiente para destruir todas las posibilidades de obtener ayuda constructiva de su subconsciente. El secreto de la oración eficaz. Si usted es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de la gente recurre a la oración solo después de que todo lo demás ha fracasado. O bien, rezan mediante un ritual de palabras sin significado. Y, como es un hecho que la mayoría de la gente solo reza después de que todo lo demás ha fracasado, lo hacen con sus mentes llenas de duda y de temor. Las emociones sobre las cuales actúa el subconsciente y que pasa a la inteligencia infinita. Así, estas emociones son las que recibe la inteligencia infinita y sobre las que actúa. Si usted ora por algo, pero mientras ora tiene temor de no recibirlo o de que la inteligencia infinita no responda a su oración, su plegaria habrá sido en vano. La oración, a veces, resulta en la realización de aquello por lo que se ha pedido. Si ha tenido alguna vez la experiencia de recibir aquello por lo que rezó, retroceda en su memoria y recuerde su estado mental mientras rezaba y sabrá con seguridad que la teoría aquí descrita es algo más que una teoría. El tiempo vendrá cuando las escuelas y las instituciones educativas del país enseñarán la ciencia de la oración. Por otra parte, entonces la oración podrá ser reducida y se reducirá a una ciencia. Cuando llegue ese tiempo, vendrá en cuanto la humanidad está preparada para ello y lo exija. Nadie se acercará a la mente universal en un estado de miedo, por la buena razón de que no existirá la emoción del miedo. La ignorancia, la superstición y las falsas enseñanzas habrán desaparecido, y el hombre habrá alcanzado su verdadera condición como hijo de la inteligencia infinita. Algunos ya han alcanzado esta bendición. Si usted cree que esta profecía es exagerada, eche un vistazo a la raza humana en retrospectiva. Menos de 100 años atrás, se creía que los relámpagos eran pruebas de la ira de Dios y le temían. Ahora, gracias al poder de la fe, se ha dominado el rayo y se han hecho girar las ruedas de la industria. Mucho menos de 100 años atrás se creía que el espacio entre los planetas no era más que un gran vacío, un tramo de nada muerta. Ahora, gracias a este mismo poder de la fe, se sabe que lejos de estar muerto o vacío,
el espacio entre los planetas está vivo, y que es la forma más alta de vibración conocida, excepto, quizás, por la vibración del pensamiento. Por otra parte, se sabe que esta energía viva, palpitante y vibratoria que impregna cada átomo de materia y llena cada nicho del espacio, conecta cada cerebro humano con cada otro cerebro humano. ¿Qué razón tendrían para creer que esta misma energía no conecta cada cerebro humano con la inteligencia infinita? No hay casetas de peaje entre la mente finita del ser humano y la inteligencia infinita. La comunicación no cuesta nada excepto paciencia, fe, persistencia, comprensión y un sincero deseo de comunicarse. Aún más, el acercamiento solo lo puede hacer el individuo mismo. Las oraciones pagadas son inútiles. La inteligencia infinita no hace negocios con representantes. O uno acude directamente o no hay comunicación. Usted puede comprar libros de oraciones y repetirlos hasta el día de su muerte sin resultado. Los pensamientos que usted desea comunicar a la inteligencia infinita deben sufrir una transformación, como la que puede darse solo a través de su propia mente subconsciente. El método mediante el que usted puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el que la vibración del sonido se comunica a través de la radio. Si usted comprende el principio de la radio, sabe que el sonido no se puede comunicar por el éter hasta haber sido incrementado o transformado a una tasa de vibración que el oído humano no puede detectar. La emisora de radio capta el sonido de la voz humana y lo modifica elevando la vibración millones de veces. Solo de este modo es posible comunicar la vibración del sonido a través del éter. Después de realizada esta transformación, el éter recoge la energía, que originalmente estaba en forma de vibraciones de sonido, transporta la energía hasta los receptores de radio, y estos receptores convierten esa energía a su tasa o nivel de vibración original, de manera que pueda ser reconocida como sonido. La mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones en términos que la inteligencia infinita pueda reconocer. Presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan definido o de una idea para obtener el objeto de la oración. Comprende este principio y sabrá por qué las simples palabras leídas en un libro de oraciones no sirven y nunca servirán como agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Antes de que su oración alcance la inteligencia infinita, esta es solo una afirmación de la teoría del autor. Probablemente se transforma de su vibración de pensamiento original en términos de vibración espiritual. La fe es la única agencia conocida que dará a sus pensamientos una naturaleza espiritual. La fe y el temor son pobres compañeros. Donde uno se encuentra, el otro no puede existir.